Los derechos humanos son garantías esenciales para que podamos vivir como seres humanos. Sin ellos no podemos cultivar ni ejercer plenamente nuestras cualidades, nuestra inteligencia, talento y espiritualidad. Los derechos humanos, entonces, son inherentes a la dignidad humana y tienen como titular al ser humano sin discriminación de ningún tipo, por su condición de ser humano. Tanto el derecho internacional como el derecho nacional establecen obligaciones básicas con respecto a los derechos humanos. Es una obligación de respetarlos, otra de garantizarlos y satisfacerlos. Obligaciones de respetar. La obligación de respetar exige que el Estado se abstenga de tomar medidas que obstaculicen o impidan el disfrute de los derechos humanos. Obligaciones que protegen o garantizar implica el deber hacer de los estados. Se les obliga a actuar dictando medidas para proteger los derechos humanos, adoptando políticas que impidan o prevengan los abusos o la afección de los derechos por parte de sus propias autoridades, la sociedad o los individuos particulares. Estas obligaciones son también un límite a la libertad de decisión y autonomía de los particulares. Los derechos de cada quien están limitados por los derechos de los demás. Todos los derechos humanos son universales, invisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. Características de los derechos humanos. Son inherentes, es decir, su reconocimiento es propio de todo ser humano, por el hecho de serlo como titular de derechos, mismo que la sociedad no puede arrebatarles lícitamente. Son universales. Significa que los derechos que corresponden a todo habitante del planeta Tierra, sin distinción de ningún tipo, son transnacionales. Son inherentes a la persona como tal, no dependen de la nacionalidad de esta o del territorio donde se encuentre, los porta en sí misma. Son progresivos. Una vez establecido un derecho, este se debe considerar inherente a la persona humana y siempre es posible extender el ámbito de la protección a derechos que anteriormente no gozaban de la misma forma. Son irreversibles. Una vez que un determinado derecho ha sido formalmente reconocido como inherente a la persona humana, queda definitiva e irrevocablemente integrado a la categoría de aquellos derechos cuya inviolabilidad debe ser respetada y garantizada. Son irrenunciables. Significa que toda persona titular de derechos no puede, sin afectar su dignidad como persona, renunciar al goce de los derechos. Son inalienables. Significa que todo derecho no puede ser cedido, trasladado o concebidos bajo ninguna circunstancia o motivo. Son imprescriptibles. Significa que el goce y ejercicio de los derechos no se interrumpen por parte del transcurso del tiempo. En Honduras, los derechos humanos llegaron el 11 de mayo de 1981. ¿Qué tipo de derechos tenemos? Derechos civiles y políticos, indispensables para la realización individual. Derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, al honor y a la intimidad personal, a la igualdad ante la ley, a la inviolabilidad del domicilio, a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, a la libertad de reunión, a la inviolabilidad de la correspondencia, a la libertad de religión, al asilo, al derecho al voto o sufragio, derecho a ser electo, referéndum para temas de interés general y derecho al debido proceso, derechos económicos, sociales y culturales. Corresponde a satisfacer un derecho individual, responde a satisfacer un derecho individual, pero con proyección de satisfacer el bien común, derecho a la propiedad privada, individual y colectiva, a la vivienda digna, a la protección a la salud, a la infancia, matrimonio, maternidad y familia, al trabajo, a la seguridad social, a la educación, a la cultura, al descanso y al tiempo libre. Derechos colectivos
o de los pueblos, reconocidos como los derechos de las poblaciones o derechos de la solidaridad, derecho a la soberanía, a la independencia como nación, a la autodeterminación de los pueblos, a la identidad nacional, al territorio, al desarrollo, al patrimonio común de la humanidad, al medio ambiente sano y al uso racional de los recursos naturales, al desarrollo humano sostenible, a la paz, a la consulta como mecanismo de expresión, a la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones relativas en su entorno. De los derechos humanos más violentados en Honduras tenemos las declaraciones del periodista Santos Espinal. Yo podría decir que, por ejemplo, imagínense el derecho a la vida, cuántas muertes están pasando. Yo le podría decir que el derecho a la salud tiene serios problemas porque uno va a los hospitales y no encuentra medicina. Podríamos hablar del derecho a la educación, por ejemplo. Los problemas, las mismas huelgas de la universidad son un problema de violación de derechos, porque de repente usted quiere clases y los otros no quieren. Sí. Y entonces es un conflicto porque, o sea, ¿quién tiene la razón? Si usted tiene la razón porque usted quiere clases, el otro tiene la razón porque quiere clases pero quiere exigir otros derechos. Entonces, hay un montón de situaciones, pero de los derechos que yo siento violentados, por ejemplo, el derecho a la salud, derecho a la educación, el derecho al trabajo, es un problema, porque no todos tienen la posibilidad de tener un empleo. Entonces, pero como para decirle cuál es más violentado, es bien difícil, ¿no? Hay una estadística que... Pero yo se lo enfocaría así. El mecanismo o el sistema se llama Sistema de Protección de los Derechos Humanos. Hay un sistema internacional, hay un sistema regional y un sistema nacional. El sistema internacional de protección de derechos humanos es regido y es vigilado por la Organización de las Naciones Unidas. El sistema regional o interamericano de derechos humanos es regido por la Organización de Estados Americanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y aquí en el país está el Sistema Nacional de Protección de los Derechos Humanos. Hay varias instituciones. Esta Secretaría, el Ministerio Público, el Comisionado de los Derechos Humanos, y ahora en Honduras también está la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que está aquí en Honduras. Entonces, todas estas entidades son responsables de monitorear que los derechos humanos se cumplan o que cada Estado trate de cumplir lo más posible en los derechos humanos. Hay diferentes, como le digo, cada institución haciendo lo suyo desde su área de trabajo tiene la responsabilidad de monitorear que se cumplan los derechos humanos. Según el abogado Saúl Bueso, la problemática de los derechos humanos es la siguiente. Muchas violaciones, especialmente el tema de la vida. Por supuesto, hay violación cuando usted va a un hospital y no hay medicinas, hay una violación a su derecho humano a la salud. Cuando usted va a una escuela, a un colegio y no hay pupitres o no hay maestros, están violando un derecho a usted a la educación. Pero el derecho a la vida se ha manifestado en muchos términos. Por ejemplo, es notorio y entonces incluso fue sentenciado en la corte por eso, por la desaparición forzosa de 184 hondureños en este país en la década del 80. 184 personas que no sabemos en qué cementerio fueron enterrados, no sabemos a dónde están ni cómo murieron. Solo sabemos que desaparecieron en manos de un Estado, de un gobierno que debió darles protección. Y por esa razón, sus familiares acudieron a la comisión turnó a la corte estos hechos y Honduras fue condenado en estos casos. Un caso reciente que hace poco se terminó fue el caso Escaleras, un defensor del medio ambiente que defendía derechos humanos y que fue asesinado precisamente aquí en la zona de Olancho hace ya más de 20 años. Mire, los derechos humanos se hicieron para defender a las personas que se les violenta un derecho humano. A veces se confunde porque la frontera es bien corta y se cree que los derechos humanos son para defender personas que delinquen. No es así. Lo que sucede, y para poner un ejemplo, es que si una persona es detenida y ya tiene sus chachas, le llaman, o esposas, entonces si ya está detenido, esa persona está en poder del Estado y es el Estado responsable de darle seguridad. Entonces, ¿para qué golpearlo? ¿O por qué se le va a dejar de darle de comer? Es un derecho que él tiene. No estamos defendiéndolo a él como persona que ha cometido un ilícito, sino como un ser humano que, si hasta en protección del Estado, no se puede infligir más dolor, porque le estamos afectando la integridad física. ¿Quién
¿Quiénes son titulares de derechos humanos? Las personas naturales, los grupos sociales, las organizaciones y los pueblos. ¿Quiénes deben respetar los derechos humanos? El Estado, a través de sus instituciones agentes, servidoras, servidores, funcionarios, funcionarias, instituciones privadas, la comunidad internacional y todas las personas. La Constitución de la República recoge la esencia de los derechos humanos, cuando en su artículo 59 establece: la persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable. Igualmente, numerosos tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos ratificados por Honduras reconoce a la persona con el fin supremo e impone las obligaciones de los estados de respetar, proteger, promover y garantizar sus derechos humanos.